¿Cómo están? Llegamos a nuestro tercer encuentro en esta Semana Santa. Hemos pensado el día viernes en la vida de Jesucristo. Ayer sábado estuvimos pensando en la cruz, en la muerte de Jesucristo. Y hoy nos toca pensar, nos toca tocar el tema de la resurrección de Jesucristo. Se conoce este día domingo como Domingo de Resurrección en la religión popular, ¿no? Por muchos se hace referencia a esto. Y si bien es un hecho que es recordado o que es mencionado, tal vez, probablemente, sea el hecho más cuestionado. No es al pasar decir Jesucristo resucitó. No es una cosa normal decir Jesucristo resucitó. Porque no es un hecho habitual, un hecho común, un hecho intrascendente, el decir que una persona que estaba muerta volvió a vivir. Y cuando decimos que es uno de los puntos o de los temas más cuestionados, es porque muchos efectivamente ven en Jesucristo una persona que, como veíamos el viernes, anduvo haciendo bienes, como dice la misma palabra. La misma Biblia nos presenta cómo Jesús se presentaba delante de las personas y las ayudaba. Les hablaba y les enseñaba y hacía cosas a favor de las personas. Por eso grandes multitudes lo seguían. Muchos identifican y reconocen en las enseñanzas de Jesús un montón de cosas positivas para tomarlas para la vida y para aplicarlas realmente, porque son enseñanzas que tienen que ver con la ayuda al otro, con el amor unos con otros, con el sufrir a favor del otro, con tener una conducta y una forma de vivir que no sea centrada en uno mismo, sino centrada en los demás. Y esto para muchos es un mensaje válido, un mensaje positivo para la humanidad, que va a ser bien escucharlo y vivirlo. Sin embargo, vimos también que Jesucristo murió, y para muchos también puede llegar a ser válido pensar en que Jesucristo murió, e incluso que murió injustamente de la forma que murió en la cruz. Tal vez para muchos es aceptable reconocer que a Jesucristo lo llevaron a la cruz por envidia, por malas intenciones de aquellos gobernantes, porque estaban en contra de aquel que se estaba levantando como líder. Entonces se acepta, Jesús murió en la cruz. Ahora llegamos a este domingo, llegamos a este tema
la resurrección de Jesucristo. Y ahí más de uno, muy probablemente, se plante para decir, a mí me cuesta creer en esto. A mí me cuesta aceptar que una persona volviera a vivir. Y es válido pensar en esto, es válido cuestionar este hecho, porque es un hecho efectivamente sobrenatural. Ahora vamos a tratar de ver hoy en la Biblia, no vamos a decir demasiado sobre el tema, pero vamos a tratar de darnos cuenta en la Biblia efectivamente el peso que tiene el hecho de la resurrección de Cristo. Fíjense, lean conmigo si pueden, si tienen en sus Biblias, si no, acompáñenme en 1 Corintios, un libro del Nuevo Testamento, una carta que recibió una iglesia de aquel momento, muchos años atrás. Y en el capítulo 15, quien les escribe, que era Pablo, les escribe respecto de este tema, respecto del tema de la resurrección de Jesucristo. Y en el versículo 14, Pablo les dice a ellos, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Qué quiere decir con esto? Vana es nuestra fe. Quiere decir que no tiene sentido la fe si Jesucristo no resucitó. No tiene sentido, es algo vacío, es algo sin peso, sin valor. Depositar la fe, que significa depositar la confianza en Jesucristo. ¿Por qué? Porque no resucitó. Si Jesucristo no resucitó, la fe cristiana, el mensaje del Evangelio del que nos habla la Biblia y del que hablamos el viernes pensando en la vida de Jesucristo, ayer sábado pensando en la muerte de Jesucristo, hoy tenemos que decir que si Jesucristo no resucitó, ese mensaje que nos presenta la Biblia no tiene sentido. No tiene sentido porque estamos siendo invitados en el Evangelio, siendo invitados a depositar nuestra confianza en alguien que si no resucitó, entonces está muerto. El Evangelio nos presenta al hombre y a la mujer, a las personas, con pecado. Y ese pecado nos presenta el Evangelio que nos aleja de Dios. Y estando alejados de Dios, el Evangelio nos dice que si morimos así, nos vamos a la condenación, porque no podemos ir al cielo donde está Dios, nos vamos al infierno. Y si efectivamente seguimos en esta condición, vamos a ir hacia ese destino. Y ahí donde el Evangelio dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, la muerte de Cristo tiene sentido por culpa de nuestro pecado. Él murió para pagar por nuestro pecado. La Biblia dice la paga del pecado es muerte. Bueno, Él quiso morir, Él quiso pagar ese precio en lugar de la nuestra. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él ofrece vida eterna. O sea, el Evangelio nos presenta a nosotros como pecadores, a Jesucristo como el Salvador. Y si hoy tenemos que concluir que Jesucristo no resucitó, es decir, que sigue muerto como murió en la cruz, entonces, ¿cómo puede haberse convertido en Salvador? ¿Cómo puede hoy hablarse de un evangelio que puede salvar a las personas si el que era Salvador padece o estuvo sujeto a la misma condición que estamos sujetos nosotros, a la muerte? Pero en ese pasaje de 1 Corintios capítulo 15, dice el versículo 20 más adelante, mas ahora, que es lo mismo que decir pero, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Es decir, el Evangelio tiene sentido porque efectivamente Jesucristo resucitó de los muertos. Jesucristo hoy está vivo. Y miren, en el mismo capítulo 15, Pablo les dice a estas personas, ¿cómo se dio esto? Versículo 3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es decir, como había sido anticipado antes
en los escritos que estaban en el Antiguo Testamento. Ya había sido anticipado que Jesucristo iba a morir por nuestros pecados. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y ahora viene lo más importante. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo quien escribe. Es decir, Pablo dice, tan cierto como que Jesucristo murió por nuestros pecados, es que Jesucristo resucitó al tercer día. Y de eso, tanto de que Él murió como de que Él resucitó, hay testigos que sobran. Lo vieron con sus propios ojos los suyos, los que lo amaban, los que lloraron su muerte. Pero lo vieron con sus propios ojos también personas como Pablo, que fue uno que no estaba a favor de Jesucristo. Todo lo contrario, era un perseguidor de la iglesia. Estaba en contra de la persona de Cristo y a él también se le apareció. El Cristo resucitado fue evidente a los ojos de todos aquellos que estaban en aquel momento. Y frente a esa carga de evidencia, así como muchas otras evidencias que podemos hablar y han sido estudiadas y están escritas en un montón de libros, demostrando por qué podemos confiar en un hecho histórico como la resurrección de Jesucristo, frente a toda esa evidencia no nos queda otra posibilidad, otra decisión que decir, acepto que esto ocurrió o no. Y digo que no nos queda otra posición, otra posibilidad, porque ese es el punto de apoyo de todo el Evangelio. Miren lo que dice, por ejemplo, porque la Biblia habla mucho de esto, obviamente, si es tan importante la resurrección de Cristo, la Biblia va a hablar mucho de eso, pero miren, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Ahí dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te das cuenta? Es el punto de inflexión, es el punto de decisión que cambia, que transforma o tiene la posibilidad, la capacidad de transformar la vida de una persona. Si confesás con tu boca, es decir, si lo decís con tu boca, que Jesús es el Señor. ¿Y cómo vas a decir que Jesús es el Señor si está muerto y no resucitó? Bueno, justamente por eso, porque si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, si crees realmente, si tu fe es suficiente para creer que Dios tuvo el poder necesario para levantar a Jesucristo de entre los muertos, entonces, si confesás y crees, entonces serás salvo. No hay nada más que hacer. No hay otra cosa que hacer porque no tenemos la capacidad de hacerla. Nuestros pecados nos han contaminado de tal manera que no hay ninguna cosa que podamos hacer para acercarnos a ese Dios al cual nos queremos acercar. El Evangelio nos viene a decir que así como nuestro pecado nos alejaba, Jesucristo hoy nos puede acercar. Pero hoy nos puede acercar solamente bajo la premisa, bajo la condición de que esté vivo. Si no, no nos podría acercar. Jesucristo resucitado de entre los muertos es la evidencia de que venció a la muerte que teníamos nosotros en nuestra cabeza, que venció al poder del pecado que nos condenaba a nosotros. Y Dios, resucitando a Jesucristo de entre los muertos, dio evidencia de que estaba aprobando ese sacrificio que Él había hecho en la cruz. La muerte de Cristo es la que necesitábamos
para que nosotros no tengamos que morir. Pero la resurrección de Cristo es la que necesitábamos para que nosotros podamos recibir vida. Si no, estaríamos creyendo en una persona más que hizo bienes, que murió de una forma, pero que ahí quedó en una tumba. Jesucristo no quedó en una tumba. Jesucristo resucitó al tercer día. Y no tiene ningún sentido creer en un Jesucristo maestro que da buenas enseñanzas, o creer en un Jesucristo buena persona que murió injustamente en una cruz. Tiene sentido solamente creer en un Jesucristo resucitado, que si bien dio las enseñanzas y murió en una cruz, resucitó para demostrar que tenía poder y autoridad sobre todo aquello. Él lo había anticipado. Él había dicho con sus labios: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, resucitar. Si no hubiera resucitado Jesús de los muertos, se convertiría en un mentiroso. Aquello que había anticipado no lo pudo cumplir. Si no hubiera resucitado Jesucristo de los muertos, estaríamos creyendo en un Salvador muerto, que no se pudo siquiera salvar a sí mismo. Pero no es así. La fe en el Evangelio, creer en Cristo, significa reconocer, aceptar, creer que Él resucitó de entre los muertos. Y como hoy está vivo, puede salvar a todo aquel que se acerca a Dios buscando el perdón de sus pecados. Ojalá que tanto en tu vida como en la mía se pueda dar esta realidad, que confesamos con nuestros labios lo que creemos en nuestro corazón, que Jesucristo murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y a todo aquel que lo confiesa y lo cree en su corazón, Dios le regala vida eterna. Dios lo hace salvo. Ojalá que esta sea la realidad en tu vida. Que Dios te bendiga. Muerto en pecado y en soledad, sin esperanza, sin identidad. Tu misericordia el camino abrió, la muerte venciste y por ti vivo estoy. Huérfano fui, ahora tu hijo soy. Me redimiste, me diste perdón, quitaste el lamento de mi corazón. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Me dio libertad, mis cadenas rompió. Su fidelidad mi vergüenza quitó. Su sacrificio mi deuda borró. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí.
Salvador fue colgado en la cruz. Sombra y tinieblas cubrieron su luz.